Conducción del diálogo. Está conformada por el equipo 2 integrantes: Ricardo Gutiérrez Muñoz, Óscar de Jesús Robles Moreno, Alexandra Alejandre Hernández, Heidi María Hernández y Joana Gómez Alejandro. El diálogo y el interrogatorio debe comenzar con el planteamiento del tema, que será objetivo de análisis y discusión. Para reducir el aprendizaje, el docente debe formular preguntas concretas, claras y concisas en el momento oportuno. Además, conducir a los alumnos para que establezcan relaciones, para que de ese modo, asimismo de que aprendan, puedan integrarse en totalidad en el tema. Si el diálogo se va del tema o se detiene en puntos de poca importancia, el docente debe de resumir y formular preguntas para que reencaucen la conversación. En la medida de lo posible, la participación de los alumnos debe de ser espontánea, aunque este tipo de limitación de que las respuestas sean no monopolizadas por un grupo de alumnos. Las preguntas de los alumnos revelan actividad mental y satisfacen la necesidad de ampliar los conocimientos o disparar dudas, en donde se muestra estimular a los alumnos para que formulen preguntas, destacar lo correcto, dar tiempo para que todos puedan pensar la respuesta, orientar para superar errores, escuchar la respuesta y formular la pregunta. En la actualidad, se considera que las preguntas oportunamente realizadas son una técnica importante de enseñanza, ya que estimulan la actividad reflexiva de los alumnos, esencial para que se produzcan auténtico conocimiento. Tipo de preguntas. Las preguntas pueden clasificarse según distintos criterios, siendo las más comunes en la enseñanza: preguntadas, planeadas y no planeadas. Preguntas informativas. Requieren el recuerdo por parte del alumno de nociones ya adquiridas como nombres, fechas, leyes, fórmulas y similares. Preguntas reflexivas. Dentro se consideran las preguntas que requieren que el alumno realice operaciones lógicas, relación, análisis o aplicación. Ambas preguntas son necesarias para que se produzca un aprendizaje sistemático y al mismo tiempo creador, estimulando el descubrimiento y la interrelación de los contenidos vistos con otras áreas. Forma de pregunta. Para que las preguntas orienten eficazmente el aprendizaje de los alumnos, no solo deben de especificar la operación lógica que los alumnos deben realizar, sino que deben estar formalmente bien construidas. Para ello, el docente deberá tener en cuenta ciertas pautas. Deben ser simples, breves y concisas, para que el alumno pueda recordarlas completamente y tenerlas presentes mientras elabora su respuesta. En la pregunta deben de figurar los datos estrictamente necesarios para la respuesta. Leer datos complementarios deben de ser objeto de preguntas especiales. Por ejemplo, ¿qué piensan de? Segundo, deben adaptarse al nivel de madurez mental de los alumnos, tanto en su contenido como en el lenguaje empleado. No deben de ser muy fáciles ni tampoco muy difíciles, pero deben estimular la reflexión de los alumnos y su vocabulario debe ser comprensible. 3. Deben ser expresadas en forma clara y definida, sin ambigüedades ni imprecisiones. No deben dar lugar a distintas interpretaciones. Ejemplo: ¿cómo germinan las semillas? Ejemplo 2. ¿Qué condiciones se requieren para que germinen las semillas? 4. Deben ser interesantes, estimuladoras. Será necesario evitar las preguntas irrelevantes y rutinarias.
Una cierta dosis de entusiasmo en la formación de la pregunta despierta en los alumnos una actitud similar. 5. Deben ser específicas, referirse a un aspecto particular del tema por vez. Un mismo aspecto del tema puede ser fragmentado en varias preguntas sucesivas y complementarias. Ejemplo de pregunta mal formulada. ¿Qué es el tiempo? ¿En qué difiere del clima? ¿Y cómo puede utilizar un mapa meteorológico para predecirlo? Ejemplo de una pregunta mejorada. Enumere algunos de los elementos que constituye el tiempo. Las preguntas no deben de contener explícitamente la respuesta ni sugerirla. No debe comenzar las preguntas con una preposición negativa. Por ejemplo, ¿no le parece? Tampoco se debe terminar de ese modo. Por ejemplo, ¿no es lo mismo? Ejemplo de pregunta mal formulada. ¿El desarrollo de tus plantas con el fertilizador desde el mes pasado fue mucho o poco? Pregunta mejor formulada. ¿Cuánto crecieron tus plantas con el fertilizador desde el mes pasado? Las preguntas deben exigir como respuesta una frase completa. No es simple un monosílabo. Por ejemplo, sí, no, es, no es. Ejemplo de preguntas mal formulada. Todos los árboles tienen hojas semejantes. Ejemplo de pregunta mejorada. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias que se pueden observar en las hojas de estos árboles? Deben de responder a un propósito definido y conseguir una concatenación lógica y natural. Las cuestiones vagas, desordenadas y sin un propósito definido no son esterilizantes y no crean confusión. Ejemplo de una pregunta vaga. Hable de la luz. Ejemplo, pregunta mejor formulada. ¿Cuáles son algunas de las características de la luz?